Ok. Entonces, para comenzar con el tema, ¿cierto? Entramos a este concepto de acá, que es una sigla en inglés, CACUDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Son los software para análisis cualitativo. Aparecen en la década de los 80, ¿cierto? Y es una lista más o menos larga dentro de la cual está el Atlas TIP, que hay otros también que cumplen una función similar. ¿Ya? Esto, recuerda que lo comenzamos a trabajar en la primera clase, esto de que la investigación cualitativa se responde a determinadas concepciones filosóficas y científicas, ¿cierto? Y a formas singulares de trabajar científicamente. Fórmulas específicas de recogida de información, análisis de datos, lo que origina un nuevo lenguaje metodológico, distinto al paradigma cuantitativo. La investigación cualitativa es una metodología que intenta acercarse al conocimiento de la realidad social a través de este concepto tan importante, la observación, participante de los hechos o del estudio de los recursos. ¿Qué dice acá? Discursos. Bueno, discursos. En el fondo, la construcción social depende del uso del lenguaje, por eso se habla mucho de discursos, de relatos. En el fondo, incluso la ciencia, si ustedes ven, lo que hace la ciencia utiliza un lenguaje particular, pero en el fondo es un relato para poder aproximarse a la realidad. Su objetivo no es centrarse únicamente en el acto de conocer, sino que el centro de interés se desplaza con esta metodología a las formas de intervenir. Bueno, ¿cuáles son las fases en términos generales del análisis cualitativo? Considerando que hay distintos caminos, porque no hay uno solo. Teoría fundamental, uno que es el que vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Existe el camino fenomenológico, son distintas maneras de trabajar desde este paradigma. Bueno, las distintas tareas de análisis se presentan como un proceso recursivo en diferentes fases. Primero, una reducción de datos, separación de unidades, identificación y clasificación, síntesis y agrupamiento. Después, una disposición y transformación de los datos. ¿Cierto? En todos los casos se comienza con la segmentación de elementos singulares. Los criterios para dividir la información en unidades pueden ser muy diversos. Esto lo vieron ustedes en el análisis primario. Espaciales, temporales, temáticos, verticales, conversacionales, sociales. El criterio más extendido es el temático. ¿Cierto? Cuando se ordena la información en una primera pasada de acuerdo a los temas, también podría ordenarse de acuerdo a segmentos o de acuerdo, por ejemplo, a la manera como naturalmente se estructura el lenguaje escrito, que puede ser párrafos o páginas incluso. Pero lo más habitual es el temático. La identificación y clasificación de elementos se realiza cuando categorizamos y codificamos un conjunto de datos. ¿Cierto? La categorización es la herramienta más importante del análisis cualitativo. Consiste en clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico con significado. La codificación es una operación concreta mediante la cual se asigna a cada unidad, que ya ha sido separada, ¿cierto?, un indicativo o código. Eso consiste en la codificación, propio de la categorización que consideramos incluir. Ahora, los códigos se pueden hacer a través de números, marcas, usualmente palabras, abreviaturas, con las que se van etiquetando las categorías. El establecimiento de categorías puede resultar de un procedimiento inductivo o de un procedimiento deductivo. ¿Qué significa un procedimiento inductivo? Esto porque esto está en otros campos también. ¿Qué significa cuando hablamos de un procedimiento inductivo o deductivo? Lo inductivo de lo particular a lo general y lo deductivo de lo general a lo particular. O sea, cuando hablamos de un procedimiento inductivo partimos de los datos concretos y vamos generalizando. Cuando hablamos de lo deductivo partimos de la teoría o de grandes conceptos que después tratamos de ver, ¿cierto?, en estos datos concretos. Se puede partir de los dos, pero lo más habitual es que sea siempre un proceso inductivo. ¿Ya? Bueno, como señala Rodríguez Conde,
Gil y García, una disposición supone conseguir un conjunto ordenado de información, normalmente presentada en forma espacial, abarcable y operativa que permita resolver cuestiones de la investigación. Cuando además de la disposición con la que conlleva un cambio en el lenguaje utilizado para expresarlo, se habla de transformación de los datos. Esta ya es, digamos, entramos en una fase distinta, lo van a ver ustedes, que es cuando representamos esta información en gráficos o diagramas. Generalmente, bueno, aquí se habla de que se usa un programa, pero el programa en el fondo acompaña todo el proceso. Este párrafo es importante, se lo leo. Dice, no se puede reemplazar la capacidad deductiva del investigador, pero sí ayudar en fases instrumentales del análisis para realizar operaciones como marcado, codificación, relación de categorías de sujetos, elaboración de tipologías y perfiles o el recuadro, búsqueda y recuperación de unidades codificadas. ¿Qué significa? Los programas son herramientas de apoyo al análisis. A diferencia de cómo funciona un programa como el SPSS, donde hacen los procedimientos, en el caso de los programas de análisis cualitativo son los investigadores, el que está usando el programa, el que hace toda la operación. El programa simplemente le ayuda a ordenar esta información. No es que el programa, digamos, opere por sí solo y prácticamente haga el trabajo sin la participación de la persona que lo usa. En ese sentido, las automatizaciones son más bien de organizar información, pero no es que el programa haga el análisis. El programa no puede hacer un análisis cualitativo. ¿Se fijan esto? Son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Y esos son en el fondo los saludos. Aquí tienen algunos iconos representativos. Nosotros particularmente vamos a usar este de acá. Perfecto. Veamos algunas cosas del Atlas TIL. Bueno, esto lo tienen ustedes descargable en la plataforma. Está reiterando lo que acaba yo de decirles, ¿cierto? Es una herramienta de apoyo que ayuda al intérprete humano, organizando las actividades para sistematizar, organizar y procesar esta información. Este es básicamente las fases del esquema que responde en términos genéricos a lo que mostraba la presentación anterior. Recogemos los datos, se almacenan, eso ustedes lo hicieron al tema este cuando hicieron la entrevista a sus propios compañeros. Luego viene el tema de codificar, refinamiento del sistema indexado, ¿cierto? Vamos trabajando en los distintos niveles, se determinan conceptos clave, anotaciones, definiciones, relaciones y modelos, ¿cierto? Y acuérdense que estas fases son recursivas, o sea, uno puede ir parte, pero puede ir regresando a las fases anteriores, no son lineales. HPR5, en este caso va a ser HPR6, es la extensión del tipo de archivo que genera el Atlas TIL. Es por la versión, porque esta presentación estaba hecha desde el 5. Nosotros estamos usando la versión 6. Archivo HPR5, ¿cierto? Está compuesto de documentos, presentaciones, etc. El HPR5 es la unidad hermenéutica. Guarda la unidad hermenéutica y esta unidad hermenéutica va a contener un conjunto de documentos primarios. Los documentos primarios son la base del análisis. Pueden ser datos textuales, imágenes, videos. O sea, en el programa nosotros incorporamos esto. Otro concepto que es importante en el programa, las citas. El programa está en inglés. Quotation. Son fragmentos de los documentos primarios que tienen algún significado, es decir, segmentos significativos de los documentos primarios. Aquí estamos partiendo con este análisis temático. Recuerden que de este desglose de la información gruesa se va ordenando de manera temática, o sea, segmentos con significado se van marcando.